muy corto, entonces pues no son factibles para nosotros. Por eso es que no ha habido una nueva salida de antibióticos. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a clasificar la siguiente, por favor, de acuerdo a su sitio de acción o mecanismo de acción. Entonces, en esta diapositiva realmente viene toda la división de cómo podemos encontrar a estos tipos de familias, ¿no? Vamos a encontrar que algunos son productores de metabolitos tóxicos, en donde encontramos al metronidazol, aunque el metronidazol realmente no es un antibiótico. Posteriormente les platicaré ya a fondo sobre metronidazol. Aquellos que tienen efectividad sobre la parte de la estructura interna, que sería sobre el ADN, también a nivel de la formación de proteínas, a nivel de los ribosomas, a nivel de la síntesis de pared y a nivel de metabolismo, ¿sale? Que desde ácido fólico. La siguiente, por favor. Entonces, para que nosotros podamos hablar, les digo, de antibióticos, tenemos que conocer cómo es el bicho, cómo son las bacterias, para que podamos decir cuál es lo mejor o lo ideal o cómo funciona el mecanismo, ¿sale? Las bacterias, como ustedes saben, son microorganismos unicelulares que están conformados por un núcleo. El núcleo no tiene, a diferencia de las eucariotas, no está rodeada por una membrana. Por eso decimos que no tiene organelos, ¿sale? Pero sí tiene su material genético. Por lo tanto, si tiene ADN, sabemos que el ADN se convierte en RNA y el RNA se convierte en proteínas. ¿Quiénes son los encargados del paso de RNA a proteína? Ribosomas. Entonces, tiene ribosomas también, ¿sale? Aparte de tener sus ribosomas, va a tener su metabolismo interno. Ustedes tuvieron algunas clases de microbiología y, bueno, tienen también la parte de la bioquímica básica, que es la glucólisis, con otro nombre. Y bueno, su metabolismo que tiene donde utilizar hierro, ácido fólico, algunos minerales, etcétera. Tiene la estructura de su pared, tiene la membrana, que ahorita vamos a hablar, membrana, pared, y va a tener, algunos tienen cápsula. La cápsula, lo que hacen ellos es que evitan la fagocitosis. Es como un sistema, como si fuera un jabón, llega el macrófago, se lo quiere comer y pues se le resbala. Van a tener tilis o fimbrias, van a tener flagelos que les sirven justamente para su patogenia. Y estos también tienen un sistema que se llama quorum sensing. El quorum sensing es que ellas se saben contar, saben cuántas son. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acá en el salón, imagínense que soltamos cada uno una pelotita hacia el techo y vamos contando, ya somos muchos, y hacen un conglomerado y hacen biopelículas y biofilms, que para nosotros en la parte directa de infecciones, pues es muy importante porque eso evita la penetración de sustancias antimicrobianas. Es una capa de biopolímero, sale un moco grande y ellas pues se cuidan. Entonces tienen un sistema también de plásmidos, que los plásmidos, recuerden que es material genético extra cromosómico y a ellas les encanta coleccionar plásmidos, que eso ya lo platicaremos mañana, ¿sale? Y entonces necesitamos, les digo, saber las características para saber, bueno, exactamente dónde es que van a llegar estos antibióticos. La siguiente. Ahora, directamente nuestros antibióticos van a tener ya sea la parte en el cromosoma bacteriano, o es uno de los sitios blancos, los ribosomas, y obviamente la parte de la estructura de la pared, más lo último que veremos, que es un poco de metabolismo, pero la mayoría están inmersas en esas características. Existe una línea muy delgada entre la microbiota normal, la microbiota simbionte, la comensal y la patógena. Una línea muy, muy delgada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestros pacientes se encuentran inmunodeprimidos, mucha de la flora normal puede cambiar y volverse patógeno. Por eso es muy importante que si de por sí él ya está cursando, ellos ya están cursando con una patología ahora, y yo le sumo antibióticos que sean, por ejemplo, de un amplio espectro, ¿qué va a pasar? Que va a bajar la microbiota y es más fácil o más susceptible que lleguen bacterias y que se instalen ahí. Y entonces probablemente una infección que es viral
entonces ahora sea más susceptible hacia una infección bacteriana concomitante, ¿sale? Entonces, siempre yo les pongo a mis alumnos este ejemplo que es muy fácil de recordar. Está un novio con su novia y le dice, oye, vamos al cine, yo invito las palomitas, tú invita la entrada, ¿sale? Entonces, esa es una unión que nosotros le llamamos comensalismo, ¿sale? ¿Qué pasa? Que llega a lo mejor la amiga y le dice, yo quiero ir también porque no quiero ir solita, yo pago mis palomitas, yo pago mi entrada, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que entonces va a ser parte de, pero a ellos les da igual. Eso pasa también con las bacterias, que a veces nosotros tenemos flora transitoria y ustedes también van a darse cuenta que hay antibióticos que se van a dar tanto en la edad pediátrica como en la edad adulta y van a ir cambiando. Pero entonces, ¿qué pasa si llega la novia y le dice, oye, llévame al cine, tú pagas la entrada, tú pagas las palomitas, salimos, me llevas a cenar, me llevas a mi casa y de ahí a ver cómo te vas a tu casa? Entonces, vean, es un parásito. ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Sale? Pasa así con ellos. Si nosotros entonces hacemos esta desregulación, les digo, de que alguien esté todo el tiempo ocasionando daño, bueno, pues va a haber no ocasionando daño, sino simplemente no obteniendo algo en conjunto, que a eso le llamamos nosotros ecología microbiana, pues para nosotros no va a ser benéfico. Entonces, ¿a qué va todo esto? A que no olvidemos que el hecho de que yo le esté dando antibiótico a mi paciente va a barrer con todo lo demás. Por eso es importante también, por ejemplo, no olvidar los probióticos, no olvidar los prebióticos, ¿sale? Para que no tengamos posteriormente algunas otras patologías. Entonces, las gram positivas, como ustedes recuerdan, bueno, las bacterias se van a dividir en dos grandes grupos, gram positivas, gram negativas, ácido-alcohol resistentes. Las ácido-alcohol resistentes normalmente las dejamos un poquito olvidadas, son las micobacterias, nocardias, y ellas se llaman así justamente porque no se tiñen con gram. Entonces necesitan una tinción que se llama 100 Nielsen o ácido alcohol resistente, la cual va a ser específicamente para estas bacterias que tienen gran cantidad de grasa en su composición de su estructura de membrana. De hecho, estas se describieron previamente como parte de los hongos, que bueno, al doctor le encantan los hongos. Entonces, las gram positivas y las gram negativas están diferenciadas por una característica muy importante. Bueno, en realidad son dos. Una es la estructura del peptidoglucano. El peptidoglucano en gram positivas es una gran cantidad, está gruesa la capa. Vean, tienen su membrana citoplasmática, que es como cualquier célula, que está formada por fosfolípidos, y luego tiene el peptidoglucano. El peptidoglucano está conformada por dos moléculas. Es muy importante esto, porque ahí es el mecanismo de acción de betalactámicos. Está conformada por N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Es como si fuera una serie como si yo estuviera formando una pared y entonces tuviera muchos ladrillitos de color N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico y me forma esta estructura. Y bueno, todas las otras características que tiene la ácidos teicoicos, lipoteicoicos, en fin, pues realmente eso ahorita no nos interesa, sino más bien esta parte. Las gram negativas están conformadas, la siguiente, por favor. Las gram negativas están conformadas por lo mismo. Tienen la estructura es que tienen dos membranas de fosfolípidos y en el interior, como un sándwich, tienen una pared muy delgada de peptidoglucanos. ¿Sale? Característica importante, porque les dije, hay dos características que diferenciar entre estas dos. ¿Sale? Aparte de todas las que tienen, esta tiene algo que se llama lipopolisacárido. El lipopolisacárido o LPS es un superantígeno. ¿Qué quiere decir? Que cuando queda libre esta molécula directamente en torrente sanguíneo, va a funcionar como una reacción de inflamación exacerbada. Independientemente de la especie que hablemos en el área animal, este es un superantígeno, entonces me va a producir una inflamación. Esta inflamación va a provocar la activación de plaquetas y me va a provocar una coagulación intravascular diseminada. Entonces, si yo a mi paciente no le doy desde el inicio que tiene una infección a lo mejor de tejidos, no le doy un buen tratamiento,
una buena asepsia, antisepsia, aseo quirúrgico, lo que tenga que hacer, esta bacteria en algún momento va a llegar a torrente sanguíneo, se va a alisar y esto va a complicar más la parte clínica, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo a la parte de la estructura de la pared, el peptidoglucano les dije que acá es menos denso, ¿sale? La siguiente, por favor. Entonces, el primer antibiótico que vamos a ver es la inhibición de síntesis de pared bacteriana. La siguiente. Y vamos a encontrar acá una gran familia que se llaman betalactámicos. Son los primeros antibióticos que se describieron y la verdad es que son de los más utilizados. La siguiente. Y así como dice, inhiben la estructura de la pared. Vamos a encontrar a 3 grupos, que serían penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos. Cuando me dijo el doctor Gerardo, ¿sabes qué? Vamos a dar este curso para veterinaria, me puse a investigar, bueno, ¿qué antibióticos les damos a los animales? Y los clasifican, de acuerdo a lo que estuve leyendo, en varios grupos, de acuerdo, que dicen, sí les vamos a dar este antibiótico, estos están completamente restringidos, estos se pudieran dar si la primera opción a lo mejor no es viable, tal vez es alérgico o no lo tenemos, en fin. ¿A qué voy con esto? A que existe muchas alergias a nivel de penicilinas. Las penicilinas, de hecho, van a darte, lo que se ha descrito es que después de los 15 años en adultos, acá estoy hablando en hombres, las penicilinas, se ha visto que al menos después de los 15 años que ya maduró el sistema inmune, 5 años después dejan de ser alérgicos a penicilinas, ¿sale? Sin embargo, acá hay una reacción cruzada. El 10% de los ensayos, porque recuerden que todos los ensayos farmacológicos se hacen en animales, de los que presentaron alergia, tanto en animales como en humanos, presentan alergias también a cefalosporinas. Entonces, aguas ahí, si están utilizando una penicilina y resulta alérgico, pudiera ser que también sea alérgico a una cefalosporina. Lo ideal es cambiar de otra a otra familia, ¿sale? ¿Por qué? Porque puede dar esta reacción cruzada. Entonces, acá encontramos las penicilinas, las cefalosporinas y los carbapenémicos. Y la siguiente, por favor. Son muy importantes estos porque también van a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo tanto van a llegar bien hacia toda la parte de los tejidos, al sistema nervioso, y por eso también es uno de los más utilizados. Entonces, recuerden que les había dicho que la estructura del peptidoglucano está conformado por 2 moléculas, N-acetilglucosamina y N-acetilmurano. Estas moléculas que ustedes están viendo acá, ¿sale? Están formando estas estructuras. Ahí existen unas cuestiones químicas de unión entre sitio alanina y alanina, y entonces me está ayudando mucho una proteína que se llama PBP, proteína de unión a penicilinas. Lo que hace es que va a unir justamente los 2 ladrillos que necesitamos, N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, ¿sale? Y entonces, una vez que los una, pues me va a dar la estructura del gram positivo y del gram negativo. Ya vieron la diferencia que existe, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si la bacteria sensa que no existe una buena unión, lo que hace es que se va hacia una autólisis. Y entonces, esto lo hace de manera natural, ¿sale? Porque puede haber ahí alguna mutación, que no sirva bien la enzima, en fin, muchos factores. Pero entonces se describió que los mecanismos de acción de los betalactámicos justamente es en la proteína de unión a penicilina, la PBP. Lo que hace el betalactámico es que tiene un anillo, el anillo betalactámico. La siguiente, por favor. Y entonces, este anillo betalactámico, como ustedes están viendo acá, es un cuadrito, este es el anillo betalactámico. Esa estructura se mantiene en todos los antibióticos de la familia de betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. Lo único que hace es cambiar esta estructura, pero esto se mantiene. ¿Qué hace? Que la proteína de unión a penicilina se une covalentemente este anillo betalactámico hacia esa enzima y entonces existe una inhibición del proceso. Ya sea por 2 formas. Uno, que esté formándose de
manera errónea la estructura de la pared, y la otra que esté inhibiendo para que directamente la enzima ya no esté funcionando. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo tengo una pared donde tengo huecos o donde está inestable? La presión osmótica, recuerden que las células están 100% dirigidas o 100% especificadas hacia la cantidad de agua que existe adentro y fuera de la célula, junto con la presión de solutos, la osmolalidad. ¿Qué pasa si existe una mayor cantidad de solutos en el interior? Va a penetrar más agua y entonces eso va a permitir la lisis. No es que exista un aumento de solutos en el interior en la célula, sino que los huecos van a permitir que entre mayor cantidad de agua y que la célula se hinche. Por lo tanto, estos antibióticos van a ser bactericidas porque van a lisar a la célula, ¿sale? Entonces, esa es la estructura que tiene, provoca una hidrólisis. La siguiente, por favor. Ok, las penicilinas las vamos a subclasificar en estos 5 grupos, que son penicilinas naturales, la penicilina G, la penicilina B. ¿Cuál es el inconveniente de estas penicilinas? Su vida media es muy corta. Tienen una vida media que requieren forzosamente estarlas administrando varias veces al día, ¿sale? Varias tomas. Y no siempre las vamos a encontrar vía oral. Entonces, imagínense, estar pica y pica y pica, no es como muy viable muchas veces, ¿sale? Tenemos las penicilinas resistentes a penicilinasas, que está la meticilina, naficilina, las aminopenicilinas, que son las más frecuentes. Las ampicilinas y la amoxicilina, estas las ocupamos un montón, ustedes las ocupan muchísimo. Las carboxipenicilinas y las acilereidopenicilinas, ¿sale? Que estas realmente las que más utilizamos solamente es esta, la piperacilina. Estas dos, de hecho, la piperacilina la encontramos no sola, la encontramos con piperacilina con tazobactam, y esta amoxicilina la podemos encontrar sola o con ácido clavulánico. ¿Qué es el tazobactam y qué es el ácido clavulánico? Bueno, pues resulta, lo vamos a ver mañana, pero resulta que de manera natural existe un inhibidor de justamente estas moléculas que llegan a, que son los betalactámicos, a producir el daño con la bacteria. Y esas se llaman beta-lactamasas. Es decir, de manera natural se producen las beta-lactamasas, que son enzimas que rompen el anillo betalactámico. Y entonces, ahora sí ya no pueden provocar daño el anillo betalactámico y pues ya, le da igual a la bacteria si está presente o no. Entonces, tenemos sustancias que son inhibidoras de las beta-lactamasas. ¿Cuáles? Ácido clavulánico y el tazobactam, ¿sale? Que son como de los más utilizados. La siguiente, por favor. Ok, de las cefalosporinas, vean, se le agrega un azufre y bueno, la estructura del anillo, ¿sale? Pero ya se dieron cuenta, se mantiene el anillo betalactámico. La siguiente, por favor. Estas son mucho más estables a las betalactamasas, ya les platiqué qué son las betalactamasas. Y de estas tenemos de primera hasta quinta generación. Cuando salieron las cefalosporinas fue así como, wow, vamos a tener un tratamiento que va a funcionar porque son de amplio espectro y todas las enfermedades van a salvar. Y no, la verdad es que no. Se quedaron bastante limitadas. En veterinaria únicamente se utilizan las cefalosporinas de cuarta generación, quinta generación no se utilizan. Y entre mayor generación es más amplio el espectro, pero son más tóxicas. Entonces, pues tampoco les digo, es muy viable. La siguiente, por favor. Entonces, nos vamos con la primera generación. De la primera generación vamos a ver que están más centradas hacia bacterias gram positivas. Y de hecho, entre mayor generación nos vamos, primera y segunda generación tienen espectros sobre gram positivos. Tercera generación sobre los dos. Cuarta generación es más sobre gram negativos. De hecho, desde tercera tienen más espectros sobre gram negativos. Prácticamente podríamos decir que primera y segunda generación gram positivos, parte de los gram negativos, tercera y cuarta gram negativos. Y estas normalmente nosotros las utilizamos muchísimo, vean los ejemplos, para profilaxis quirúrgica, muchísimo. Entonces, existen algunas cepas que son resistentes, que es muy importante que tengamos ahí
Ojo, porque las gram negativas en general no van a ser susceptibles a ellas. Entonces, la mayoría de infecciones por gram negativas son infecciones diarreicas. La mayoría de infecciones por gram positivas son infecciones respiratorias o de tejidos. Digo, estoy hablando de manera general, pero sí podemos encontrar gram positivas, gram negativas en diferentes sitios. Pero estas realmente infecciones por gram negativos no tienen mucha aspecto antimicrobiano. Y bueno, principalmente vamos a encontrar por estreptococos y estafilococos especies. Todas las especies que pudieran encontrar, ¿sale? E inclusive erisiphelas. Y bueno, limitados sobre gram negativos. La siguiente, por favor. Las de segunda generación, que ven acá, por ejemplo, el cefuroxima, cefoxitima, ¿ok? Estas van a tener, pues, un poquito más sobre gram negativos que la anterior, de hecho, y sí, siguen teniendo actividad, les decía, sobre gram positivos. Acá vamos a ver que realmente sí van a atacar principalmente a las bacterias gram negativas comunes que encontramos, que producen infecciones gastrointestinales. Y realmente pseudomonas no tienen ninguna eficacia. La siguiente, por favor. Las de tercera generación, encontramos que estas van a ser de más amplio espectro, mucho más potentes, van a tener actividad sobre Acinetobacter, por ejemplo, que es una de las bacterias que nos causan mucho dolor de cabeza en los hospitales, a nosotros, pero que se encuentran en vida libre. Y entonces también los podemos encontrar en varios animales. Y bueno, acá hay algunos ejemplos. Y les digo, va a tener acá pues prácticamente los dos, pero se va a concentrar, sigue concentrándose un poco más sobre ya ahora los gram negativos. La siguiente. Hemófilos, pasterelas, por ejemplo, que encontramos frecuentemente en los animales. Y la de cuarta generación, vamos a encontrar que, si ustedes observan acá, esta comparación que están, lo que les comentaba al inicio, entre más espectro tenga, más va a irse hacia la parte ahora de gram negativas, más que de gram positivas, ¿sale? Las primeras, más de gram positivas, y las terceras y cuartas, más hacia los gram negativos, ¿sale? Quinta generación, les digo que realmente casi no las utilizamos. Y bueno, estos sobre todo se van a dar tratamientos en infecciones respiratorias o infecciones de tejidos blandos, como una mastitis también, infecciones de septicemia, ¿sale? Estas es como lo más fuerte que tenemos de cefalosporinas, entonces hay que limitarlo para algo que sea más exigente ¿no? A nivel clínico. La siguiente. Ok, los carbapenémicos, de estos pues encontramos nosotros directamente en la medicina humana, vamos a encontrar que es nuestra última línea de tratamiento. Última línea. De hecho, cuando ya no tienes nada más que darle y que casi siempre es resistente a todo, generalmente no es a carbapenémicos, es tratamiento solamente intravenoso. Sí existe así también en animales, aunque decía que el uso pues se mantenía de manera limitada porque es tóxica. Sin embargo, existe acá algo que a nosotros a veces nos hace sopesar, ¿sale? Tal vez decimos, es tóxico, pero no tengo otra cosa más que darle. Y evalúan realmente el daño y el beneficio. A veces es así, ¿sale? Vamos a ver algunos otros antibióticos también, que por ejemplo está prohibido en niños y realmente sí los utilizamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque evalúas qué es, o se muere o le doy una ayuda terapéutica que probablemente pueda funcionar. Entonces, a veces realmente es aventarnos la moneda al aire para dar los tratamientos. Estos son muy, muy amplio espectro, estos le dan a todo. Y bueno, penetran bien todos los tejidos, líquidos, atraviesan placenta, pasa también por lactancia. Entonces, es muy, muy bueno porque fácilmente llegan a cualquier sitio. Y lo mismo, vean, su anillo beta-lactámico se mantiene y solamente pues va cambiando. En este caso es un anillo pirrólico. La siguiente, por favor. Sale. Vamos a tener otros que son
menos utilizados, que son los glucopéptidos y los polipéptidos, también son beta-lactámicos. Dentro de los glucopéptidos, los que más utilizamos son vancomicina y tericoplánina, y dentro de los polipéptidos ocupamos la bacitracina, que esa realmente se utilizan más como para cuestiones de laboratorio para identificación de especies, pero también siguen siendo el mismo mecanismo de acción. La siguiente. Ok. Nos vamos con otra familia. Ya vimos familia de betalactámicos. Ahora nos vamos con otra familia que es bastante grande. Y de acá, mis alumnos me enseñaron las famosas mnemotecnias y es mucho más fácil recordarlas. Entonces, estos son de la inhibición de la síntesis de proteínas. Vamos a acordarnos de la mnemotecnia clima, te amo. ¿Vale? Te amo son los antibióticos que van a tener su mecanismo de acción sobre la subunidad 30S. Recordemos que los ribosomas están conformados por una subunidad mayor y una subunidad menor. Entonces, al igual que los eucariotes, van a tener lo mismo. Esta tiene una subunidad de 30S y de 50S. Entonces, los 30S, ahí actúan el T, que son las tetraciclinas, y la A, que son los aminoglucósidos. Entonces, ya nunca se les va a olvidar. 30S, te amo, tetraciclinas, aminoglucósidos. Y el clima son los que actúan sobre la subunidad 50S. Los 50S, que es la subunidad mayor, tenemos C de cloranfenicol, Li de lincosamidas y Ma de macrólidos. Otra vez, clima, cloranfenicol, lincosamidas y macrólidos. Y ese es directamente el mecanismo de acción sobre 50S. Okay. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar primero con los de 30, la subunidad menor. ¿Sale? Los te amo. Entonces, uno es los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos tenemos principalmente streptomicina, neomicina, eritromicina, tobramicina. Realmente nosotros para los pacientes que son muy susceptibles o que tienen, que llegan a ser alérgicos a penicilinas, les decía, lo ideal no irse es con cefalosporinas o la misma familia, sino irse con otra. Y entonces casi siempre utilizamos aminoglucósidos, ¿sale? Casi siempre, la mayoría de las veces. Es alérgico a penicilina, le das eritromicina, ¿sale? Es como muy característico. Streptomicina, por ejemplo, gentamicina. Entonces, estos aminoglucósidos, les decía que tienen actividad sobre la 30S, principalmente van a actuar sobre el gram positivos. Gram positivos, ese es como el mecanismo de acción. La siguiente, por favor. Y de estas, vean, esto es muy importante, son activos a un pH alcalino, por lo tanto se recomienda administrarlos con los alimentos. Con los alimentos. Entonces, hay algunos que no, que requieren pues forzosamente que sean en ayunas o 2 horas después de los alimentos, porque su metabolismo es mejor, un pH ácido, pero no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los ribosomas, ¿vale? Con las subunidades, y llega y lo que hace es que se une a la unidad 30S y me va a formar monómeros de streptomicina. ¿Qué es lo que va a pasar? Que acá, una de dos, bloquea directamente la subunidad para que ya no se dé toda la transcripción, o hace a que el siguiente paso sea que se forme o que se dé la incorporación de un aminoácido erróneo. Entonces, me va a provocar la síntesis errónea de proteínas y me va a provocar justamente el bloqueo de proteínas. Entonces, esto va a hacer que la bacteria ya no siga bien completo el metabolismo, que ya no pueda darse la división celular, y entonces va a ser un bacteriostático. La siguiente, por favor. Ok, ¿cuál es el inconveniente de los aminoglucósidos? Inconveniente es que es muy tóxico a nivel renal y tóxicos a nivel directamente en el oído medio. Entonces, aguas, porque si damos dosis muy elevadas, podemos provocar justamente estas partes de respuesta clínica. También puede provocar un bloqueo neuromuscular. Entonces, deben de tener mucho cuidado, les digo, con la administración, que no debe ser pues durante mucho tiempo o dosis muy altas, porque sí es bastante su efecto secundario.
no llegan al sistema nervioso central, no alcanzan, como veíamos los anteriores, no alcanzan concentraciones altas en los tejidos y pues sí atraviesan la barrera placentaria, ¿sale? Entonces se recomienda pues que si se encuentra cargada, pues no administren este medicamento por justamente los efectos secundarios que puedan tener. La siguiente, por favor. ¿Sabe? Nos vamos con las tetraciclinas. Las tetraciclinas también siguen teniendo sobre 30S, ¿sale? De las tetraciclinas, nosotros vamos a ver que justamente pues evitan, vean, si se acuerdan un poquito de biología celular o de bioquímica, el ribosoma tiene dos espacios, dos sitios. Entonces, en un sitio pasa de un sitio a otro y de hecho este espacio queda libre para que llegue el nuevo RNA de transferencia con su aminoácido y se centre acá. Recuerden que se van leyendo por tripletes, entonces directamente acá se une y evita que siga. Entonces bloquea y por lo tanto evita que siga así la síntesis de proteínas. Actúa principalmente sobre gram positivos, más que gram negativos, o sea, actúa sobre los dos, gram positivos y gram negativos, pero principalmente sobre gram positivos. Y acá los vamos a dividir en tres, los que tienen vida corta, vida media y vida larga, ¿vale? Entonces, generalmente nosotros llegamos a ocupar más los de vida larga porque, les digo, entre más larga sea su vida en el organismo, menos dosis se les tienen que administrar. Entonces, es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, acá hay algunos ejemplos que tienen este efecto. La siguiente, por favor. Ok, efectos adversos de las tetras tienen muchos efectos gastrointestinales. Pueden presentar diarreas, náuseas, vómitos. Eso es muy frecuente. También es más susceptible para que prolifere cándida, una candidiasis. Provocan hepatotoxicidad o provocan también manchas dentales. Entonces, se recomienda no administrarlo en cachorros, no administrarlo nosotros en niños, porque se encuentran en crecimiento y, bueno, crecen con los dientitos todos amarillentos. Digo, no les pasa nada, solamente pues es algo estético, ¿no? Hay restricción en el crecimiento intrauterino también, no se recomienda en el embarazo. Y también hace que aumente la presión intracraneal en los fetos. Entonces, realmente no es un antibiótico que se recomiende mucho, pero ya les dije, todo va de acuerdo a qué es lo que yo esté valorando, ¿sale? Y aguas acá en esta parte. Hay antibióticos que se tienen que ajustar dosis renal. Es muy importante esto, porque aquellos pacientes que son renales, por ejemplo, las tetraciclinas, se mantiene más tiempo el metabolito activo en torrente sanguíneo si yo le doy una dosis estándar. Entonces se tienen que acomodar o se tienen que realizar las posologías de acuerdo a los pesos. Y eso pues ustedes pueden entrar en su vademecum y ver si se ajusta renal o no se tiene que ajustar o no se tiene que administrar en ellos, ¿vale? La siguiente, o a veces se les tienen que dar dosis, por ejemplo, una horita y una cada 48 horas y se mantiene, ¿no? Justamente por el daño renal que tiene. El otro que tenemos son los amilciclitones. De acá encontramos, la streptinomicina. La streptinomicina normalmente, bueno, la pueden encontrar sola o la pueden encontrar justamente con la mincomicina, que, bueno, posteriormente les hablaré de ese antibiótico. Y el mecanismo de acción es justamente el mismo y va a tener más efectos sobre gram negativos, ¿sale? Estos llegan a tener, pues, también efectos gastrointestinales en algunas especies y, bueno, también puede llegar a tener prurito. La siguiente, por favor. Y los macrólidos, nos vamos con los macrólidos. Los macrólidos dijimos que ya era de la subunidad. Muy bien, la 50, ya, nos vamos con la subunidad 50. De los macrólidos encontramos principalmente, por ejemplo, la citromicina, la eritromicina, la claritromicina. Normalmente estos van a tener justamente un espectro de acción que es más amplio, pero también sobre bacterias gram positivas. La siguiente, por favor. Y estas no se tienen que dar con alimentos, porque los alimentos, vean, retrasan su absorción.
Lo que el otro sí lo puedes dar con alimentos, este no se recomienda con alimentos, ¿vale? Y bueno, pues existen una gran cantidad de bacterias, inclusive clamidias, ureoplasmas, micoplasmas. Estas bacterias son muy características, los micoplasmas y los ureoplasmas, porque no tienen pared. Esas no tienen pared. Entonces, nunca les den un beta-lactámico porque no tienen pared. Entonces, nunca va a tener efecto este tratamiento. Estos son muy frecuentes encontrarlos en vida libre, sobre todo en sitios húmedos. Entonces, bueno, tenemos a estas que principalmente ocupamos estos antibióticos y puede provocar, una cosa importante de ellos es que puede provocar esto, hepatitis colestásica. Va a tener por ahí un cierto metabolismo a nivel hepático y a nivel de la vesícula. Entonces, puede provocar esto, que empiecen a ponerse ictéricos, y es justamente por la inflamación, ictéricos amarillitos, justamente por la inflamación de la vesícula, y pues hay que valorar, ¿vale? Pero es uno de los efectos secundarios. También tiene afectaciones gastrointestinales. La siguiente, por favor. Ok, tenemos a los fenicoles. Los fenicoles encontramos al cloranfenicol. El cloranfenicol no es igual, surgió como, wow, cloranfenicol va a matar a todos los microorganismos, sobre todo gram positivos. Cuando era pequeña recuerdo que me mandaron cloranfenicol, pero aguas, cloranfenicol tiene muchos efectos secundarios a nivel de médula ósea. De hecho, el cloranfenicol puede provocar anemia aplásica. Y esa es mi culpa. Si mi paciente llega a tener depresión tanto de la parte de las plaquetas, la parte de los leucocitos o glóbulos blancos y también la parte de los eritrocitos, y veo que empieza a bajar, bueno, pues justamente es por este medicamento, el cloranfenicol. Cloranfenicol no es buen medicamento, nosotros lo evitamos, solamente lo tenemos a nivel de gotas y aún así lo evitamos, ¿sale? Y cloranfenicol también se encuentra, digo, mucho a nivel oftálmico y a nivel óptico, lo utilizan mucho, pero si pueden evitar cloranfenicol, evítenlo, porque aproximadamente un 10% de los pacientes pueden presentar esto. Y es muy alto el riesgo. Entonces, es bastante tóxico, es muy bueno tanto para gram positivos como gram negativos, sobre todo gram positivos, es de amplio espectro. Su mecanismo es muy bueno, pero los efectos secundarios son devastadores. No hay forma de regresar esto, ¿va? La siguiente, por favor. Ok, nos vamos con las lincosamidas. Las lincosamidas también tienen en la parte de la subunidad 50S, tienen lincomicina y clindamicina. Estos principalmente las llegamos a utilizar sobre todo, sí, tanto gram positivos como gram negativos, pero las llegamos a utilizar mucho tanto en la parte de infecciones de piel, de tejidos, ¿vale? Y vean, no ocupar en animales que tengan tanto enfermedades a nivel hepático como enfermedades a nivel renal. No está recomendado, ¿vale? Y bueno, acá vienen algunas de las especies, e inclusive Clostridium. Clostridium son bacterias también con características muy particulares, son bacterias que se denominan anaerobias. Son gram positivas, pero tienen la peculiaridad de formar esporas. Entonces, los Clostridium los encontramos en vida libre, sobre todo en el intestino de los animales. Lo encontramos ahí que anda en los pastos, en el excremento, obviamente. Y Clostridium, no solamente hay especie perfringens, hay varias, pero esta en particular, Clostridium perfringens va a dar o va a ocasionar daño a nivel de piel, ¿sale? Y al ser un anaerobio, pues a veces es limitante el tratamiento. Tratamiento para anaerobios que se les quede así siempre acá. Podemos darle tratamiento para anaerobios clindamicina o podemos dar metronidazol. Esos dos antimicrobianos son específicos para anaerobios, ¿sale?
La verdad es que los otros antibióticos no funcionan justamente porque requieren oxígeno para que pueda darse bien el metabolismo de ellos. Y estas, pues no va a tener como un buen sitio de actividad. Entonces, Clostridium encontramos clindamicina y metronidazol. Todas las especies de anaerobios, ese es el tratamiento que utilizamos. ¿Vale? La siguiente, bueno. Y debemos de tener cuidado porque estas también se llegan a utilizar, por ejemplo, en infecciones. Cuando nosotros tenemos pacientes que les estamos administrando continuamente antibiótico, ya sabemos que se elimina la flora normal. Al eliminarse la flora normal, entonces llega pero otra especie, que se llama difícil, y lo que hace es que la espora llega y entonces se encuentra un sitio ideal, se lisa en el estómago, llega hacia al pH que es más alcalino del intestino y entonces provocan diarreas, pero son diarreas que no las paras con nada, fiebres 38, 40 grados en humanos, pero igual en animales provoca fiebres muy elevadas, ataca el estado general y terminan falleciendo por diarreas, ¿sale? Que es provocada justamente por esta bacteria, pero es secundario al uso de antibióticos continuos y de amplio espectro, ¿sale? Entonces todos, no estamos, una vez que entran al hospital o que entran a internarlos y que tienen antibióticos continuamente, cualquiera es susceptible a especies de Clostridium difficile. La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos con la siguiente familia, que es la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, que acá también vamos a encontrar 3 subfamilias que son bastante grandes y bastante utilizadas. Entonces, tenemos quinolonas, tenemos rifampicina y tenemos metronidazol. ¿Qué es lo que pasa con esta? Lo que hace, recuerden que una bacteria se divide por fisión binaria. Tiene que hacer exactamente la misma copia de su material genético para que se forme otra célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando se está haciendo una nueva copia, el DNA se encuentra súper enrollado. Se encuentra así, si nosotros abriéramos una hebra de DNA de nuestro cromosoma, mide 2 metros. Y eso obviamente está así, microscópicamente. Existen varias enzimas, que son las topoisomerasas, que son las girasas, que permiten este superenrollamiento. Entonces, las quinolonas inhiben esta, que se pueda desenrollar y que se pueda ampliar la cadena para que se dé la parte de la replicación. La rifampicina va a inhibir la RNA polimerasa. La RNA polimerasa, si recuerdan, se abre la cadena y entra la polimerasa justamente para sacar el duplicado D. Entonces, inhiben a la RNA polimerasa. Y el metronidazol, que vamos a verlo después, que también va a inhibir la síntesis de DNA. Que, bueno, les digo, lo metí acá, pero realmente no es un antibiótico, no está metido dentro de esas familias, ¿sale? Es un antiparasitario. La siguiente, por favor. Pero también sirve como antibiótico. Entonces, tenemos las quinolonas. Las quinolonas, ya dijimos, sobre las girasas y sobre las topoisomerasas. La girasa, que es una topoisomerasa 2, que lo que hacen es inhibir justamente esto. La siguiente. La primera quinolona que se describió es el ácido nalidíxico. Realmente es un antibiótico débil y también es importante que ustedes cuando administran antibiótico vean 3 cosas importantes. Primero, que no sea alérgico al antibiótico. Segundo, me voy escalonando de menor a mayor, ¿sale? A mayor generación de antibiótico. Y tercero, pues también la parte que sea más fácil de administración y la economía del paciente, ¿sale? Entonces, yo no le voy a dar un tratamiento que a lo mejor tiene una infección muy básica, que le puedo dar ácido nalidíxico, que realmente casi siempre se ocupa en conjunto con otro más, a que tenga que hospitalizar y tenga que administrar antibiótico IV, que solamente existe en esa presentación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el ácido
lidíxico se utiliza mucho para infecciones de vías urinarias. Y les digo que casi siempre ya viene en conjunto con otro, ¿sale? ¿Por qué? Porque realmente es un antibiótico muy leve, muy ligero. La siguiente tiene mecanismos de acción muy limitado, sobre todo gram negativos, sobre todo E. coli, Escherichia coli. Tenemos igual generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. ¿Qué fueron lo que hicieron en las generaciones? Se fue ampliando también su espectro, pero les digo, ya van a ser mucho más tóxicos. Entonces, tenemos el ácido lidíxico, acá tenemos, por ejemplo, el norfloxacino, en la tercera el cipro y el levo, que estos son bastante potentes, el norfloxacino, y también entre mayor generación sea, pues es más caro. Y en la cuarta es, pues, el moxifloxacino, por ejemplo. ¿Ves? Son 4 generaciones. La siguiente, por favor. Ok, nos vemos en primera generación. La primera generación, sobre todo, se utiliza para infecciones de vías urinarias. Se recomienda que estos de primera generación no se administren en menores de 12 meses o sobre todo en razas grandes. Porque acuérdense que al ser quinolonas y que tienen efectos sobre el DNA, va a tener efectos sobre el crecimiento de los niños o de las embarazadas o de que no llegan completamente ya directamente, ¿no? a su estatura que debe de ser. Entonces, no se debe administrar, pero vamos a lo mismo, si no tienen otra cosa, es importante, evalúen la situación, ¿sale? Pero no se recomienda. Y bueno, segunda generación tiene más actividades sobre gram negativos, esto es en general, todas las quinolonas. Mayor actividad sobre gram negativos, sobre gram positivos. Tercera generación, esta sobre todo se absorbe mejor vía oral, ya tiene actividad sobre pseudomonas, por ejemplo, para infecciones sistémicas, este ya es más potente y gram positivos. Y la cuarta generación, sobre todo, gram positivos. Y vean, buena actividad sobre anaerobios, ¿sale? Que estas no. Entonces se va ampliando su actividad, ¿sale? Efectos secundarios que puede tener, convulsiones. En convulsiones pueden provocar estos antibióticos de quinolonas. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con ellos también. La siguiente, por favor. Ok. Tenemos las rifamicinas. Las rifamicinas van a tener justamente este mecanismo de acción que va a inhibir las polimerasas. ¿Y cuál tenemos como tal? Directamente vamos a tener la rifampicina. La rifampicina nosotros la ocupamos para tuberculosis. Es un antibiótico que es intracelular, funciona bastante bien, pero en ustedes está limitado su uso. No se recomienda mucho el uso de rifampicina, ¿vale? Pero ahí tenemos la rifamicina. Como por ejemplo, otro que tenemos que lo utilizamos directamente en humanos, está la rifaximina, no es muy utilizado y ese no se absorbe en intestino. Entonces tiene bastante efecto, por ejemplo, a nivel del lumen. Si llegan a tener infecciones diarreicas, que se vayan a pueblar y que tengan una diarrea del viajero de esas intensas, tómense rifaximina, porque su localización es directamente intestinal y va a matar a las bacterias que están ahí. Es bastante bueno y casi no se utiliza. ¿Sale? No se absorbe, la rifaximina no se absorbe, solo es para eso. Pero bueno, la otra que tenemos solamente limitada es la rifampicina, no hay otra. La siguiente, todas las otras que han salido son muy tóxicas. Y por último tenemos la vía de inhibición del ácido fólico. La vía de inhibición del ácido fólico, tenemos que recordar cómo está hecha la vía o para qué sirve. El ácido fólico, ustedes lo han escuchado, sobre todo cuando están embarazadas. Toma tu ácido fólico y tu hierro, ácido fólico y tu hierro, porque evita ¿qué? ¿Alguien sabe? Defectos del tubo neural, que no nazca el niño con labio leporino,
o que no nazca con alguna alteración. Por ejemplo, la barba partida también es un efecto del tubo neural, pero bueno, así se ve bien, ¿no? El ácido fólico tiene 3 mecanismos importantes a nivel general, ¿no? Se va hacia la síntesis de timidina, hacia la síntesis de purina y hacia la síntesis de metionina. Entonces, va a tener actividad tanto en la parte de proteínas, del buen funcionamiento proteico, como en la parte de nueva replicación celular. Entonces, este ácido fólico es la materia prima para que se pueda dar bien la formación de nuevas células. De hecho, por ejemplo, si tenemos anemia, síndrome anémico, hay que darle ácido fólico. Sabemos que hay muchas definiciones o diferencias entre los tipos de anemia, pero una de ellas sí es disminución por supresión de fármacos, o mejor dicho, por supresión de alimentos. Hay que darle ácido fólico, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el metabolismo? Pues tenemos al famoso ácido fólico, ¿vale? Y se va a unir con una molécula que se llama peridina, y de acá me va a formar el ácido dihidroteroico. Después me va a formar con estas enzimas el ácido dihidrofólico y por último el ácido tetrahidrofólico. De ahí se va hacia la parte de lo que les decía, al metabolismo de acuerdo a lo que requiramos. Entonces, acá hay 2 antibióticos importantes, las sulfas y el trimetoprim. De hecho, se describieron de manera separada, pero posteriormente se dieron cuenta que cuando unían los 2, potenciaban el efecto hasta 20 veces. Entonces, vieron que era una muy buena sinergia farmacológica y de hecho, ya no lo encuentras como separado, es muy difícil. Casi siempre lo vas a encontrar junto trimetoprim con sulfamethoxazol, justamente por el efecto que tiene. Entonces, lo que hacen las sulfas es que van a inhibir la primera etapa y lo que hace el trimetoprim es que va a inhibir la última etapa, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que la célula bacteriana, al inhibirse su vía del ácido fólico, ya no va a tener materia prima para hacer la replicación. Al no tener materia prima, ya no se van a formar nuevas células y entonces se va a quedar en un sistema de bacteriostático, ¿vale? Se va a quedar así pasmado porque ya no va a poder dividirse. Y bueno, también sirve para, les digo, las proteínas. Entonces, la siguiente, por favor. Las sulfas las vamos a dividir en hay varios tipos, ¿no? Ahorita el que les dije, el trimetoprim con sulfa es un ejemplo. Pero tenemos de corta duración, de intermedia duración, de larga duración y otras que son las sulfonamidas empíricas, que así se llaman. Las de corta duración, por ejemplo, tenemos el sulfatiazol. El sulfatiazol sobre todo lo utilizan mucho en polvo, en infecciones de piel, el sulfatiazol. Las de intermedia duración, tenemos, por ejemplo, el sulfamethoxazol, pero hay otras más, la sulfadiazina, por ejemplo. Larga duración, tenemos acá los otros 4 ejemplos, y estas que están más limitadas, algunas no se encuentran en México, y algunas normalmente no las utilizamos por el que es como muy limitado, les digo que solamente es para bacterias que son entéricas, para gram negativos. Entonces prefieres, como no siempre tienes como tal el cultivo, pues prefieres ocupar un antibiótico que sea de más amplio espectro, ¿sale? Entonces, estas pues van a ser susceptibles para staphylococcus también, para streptos, algunas para pseudomonas, otras inclusive hasta para protozoarios, otras isosporas, toxoplasmas, que pues ya van a ser parásitos también. La siguiente, por favor. Y las otras, el trimetoprim que les decía, que son las primidinas, estas se llegan a ocupar sobre todo en infecciones gastrointestinales, de vías urinarias,
Trimetoprim con sulfa es más para gram negativos, ¿vale? Las sulfas también se utilizan, les digo, para algunos que son gram negativos, salvo algunas de primera o de corta duración para gram positivos. Y de acá encontramos dos. Encontramos el trimetoprim y encontramos la pirimetamina, ¿sale? Que las dos llegan a ser pirimidinas. La siguiente. Ok, bueno, pues en esta presentación viene toda la clase que les dije. No se preocupen, les voy a pasar la presentación para que la tengan. Les va a servir para estudiar. Gram positivas, gram negativas, volvemos al inicio. Las gram positivas tenemos que hay mayor cantidad de peptidoglucano. Las gram negativas menor cantidad, pero tienen el lipopolisacárido. Encontramos que los fármacos en realidad van a tener el mismo mecanismo de acción en ellas, ¿vale? Las quinolonas que actúan directamente a nivel del ADN, de las quirasas, de las topoisomerasas. Encontramos, acá está el metronidazol. ¿Qué onda con el metronidazol? Que les dije que también se los iba a platicar. El metronidazol se administra como un profármaco. Quiere decir que directamente cuando entra a nuestro organismo o al organismo del animal, no tiene una actividad. Va a tener una actividad hasta que tenga cierto contacto con metales, principalmente metales, y con oxígeno, ¿vale? Entonces, una vez que entra hacia la parte celular, se va a activar su mecanismo. Y el mecanismo del metronidazol justamente es como irse hacia la parte de las especies reactivas de oxígeno. Si se acuerdan, las especies reactivas de oxígeno lo que hacen es daño a nivel del ADN. Por lo tanto, es uno de los mecanismos, porque a nivel de los parásitos también tiene otra parte de mecanismos de acción, pero en esta lo que hace es que provoca las especies reactivas de oxígeno daño celular. ¿Y cómo lo hace? Justamente a nivel del ADN. Las especies reactivas de oxígeno lo que hacen es que son como aquel que llega solo al antro para ver a quién se va a encontrar y con quién va a ligar, ¿no? Está volteando para un lado, está volteando para el otro, así. Entonces, metronidazol activo hace eso. Está viendo hacia dónde o con quién se va a unir. Tiene que encontrar un radical. Y entonces le gusta unirse al ADN. Al unirse al ADN, va a evitar que se dé la replicación y una vez que evita, pues provoca que la célula fallezca, ¿sale? Porque se muere, se va con todo. Entonces, les digo, metronidazol realmente lo utilizamos en bacterias solo para anaerobios. No tiene mecanismos de acción contra los otros, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hace metronidazol. Y las sulfas y el trimetoprim, que ya vimos que actúan a nivel de síntesis de folato, y ya vimos, obviamente, cómo actúan las beta-lactamasas a nivel de pared, y ya vimos que los aminoglucósidos, tetraciclinas, a nivel de subunidad 30S, y también ya estudiamos que a nivel de la subunidad 50S vamos a encontrar todos los otros como gliposaminas, clorafenicol, macrólidos. ¿Vale? Ok, la siguiente, por favor. Vean, ¿quién fue Alexander Fleming? Exacto, él fue quien se dio cuenta que los cultivos que tenía con bacterias había algo que inhibía su crecimiento, ¿sale? Se dio cuenta del penicilio, pero fue después que se pudo como tal sintetizar y aislar la molécula de penicilina. Pero él dijo esto: llegará un día en que la penicilina la pueda comprar cualquiera en las tiendas. Entonces existirá el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente tomar una dosis insuficiente y que al exponer sus microbios a cantidades no letales del fármaco los haga resistentes. Desde que lo descubrió ya hablaba de la resistencia. Entonces, mañana, bueno, vamos a unir esta plática con la parte de resistencia, porque es muy ligada ya vimos mecanismos de acción, ahora, ¿cómo le hacen las bacterias para esos mecanismos de acción inhibirlos con la parte de resistencia? ¿Sale? Es un poquito más molecular, pero eso lo vamos a ver mañana. La siguiente, por favor. Y bueno,
pues no sé si hasta acá tengan alguna pregunta. A veces cuando hablo de los descompositores, es lo que llamamos las Sí. ¿Cómo lo queremos eliminar? Por ejemplo, cuando tenemos algún caso de paciente o paro, ocupamos carbonas para mencionar para resolver el problema. Pero es que realmente funciona. ¿Cómo hago para la investigación? Porque finalmente el carbono, pero las eliminamos. Ok. Me pregunta, bueno, para los que están en línea, que justamente del lipopolisacárido que les platicaba, que sí son las endotoxinas. Sí, recuerden que las bacterias forman dos tipos de toxinas, las exotoxinas y las endotoxinas. Realmente las únicas que tienen endotoxinas son las gram negativas porque tienen el lipopolisacárido. Entonces sí, así se conoce también como una endotoxina. Una vez que el lípido, el lipopolisacárido está conformado por dos porciones. Una porción se llama lípido A, que es la que está interna, dentro de la estructura de la membrana. Cuando queda libre en torrente sanguíneo, que funciona justamente como un superantígeno para dar una respuesta inmune exacerbada y algo que se conoce como tormenta de citocinas, no hay nada que podamos hacer, porque me preguntaba que qué podíamos hacer, qué podemos administrar, más que desinflamatorios. Hay que ocupar desinflamatorios y los más potentes que tenemos, ¿cuáles son? No. Esos, los desinflamatorios más potentes que tenemos van a ser dexametasona, que serían todos. Recuerden que los desinflamatorios se dividen en los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroideos. Los esteroideos son los mejores que tenemos para desinflamar, son buenísimos. Pero la diferencia es que ellos van a provocar también depresión del sistema inmune si los administramos de forma continua. Entonces, lo único que funciona es tratar de modular la parte inmunológica y a veces no se puede. Entonces, hay que administrar esteroides. Todos los pacientes que tengan o que se empiecen a dar cuenta clínicamente cómo lo van a ver y laboratorialmente cómo lo van a ver. Cuando existe a nivel de septicemia, que es el paso de bacterias a torrente sanguíneo y que van a presentar ya como tal un choque séptico, va a empezar a tener cambios a nivel de la parte de los signos vitales. ¿Qué van a empezar a tener? Pueden empezar a tener hipotensiones, no necesariamente tener fiebres, también pueden tener hipotermias, van a tener aumento en la frecuencia cardíaca, entonces va a empezar a desregularse y, les digo, fiebres también puede ser. Y deshidrataciones también. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber una redistribución también a nivel de líquidos. Entonces, eso es lo que nosotros podemos observar a nivel clínico. Y a nivel de laboratorio, sobre todo vamos a ver que va a existir un aumento de leucocitos. Va a tener una leucocitosis elevada, importante, que ya iba bien, y de momento, ¡pum!, se elevan los leucocitos junto con esta parte de clínica y pueden empezar a tener depresión en plaquetas, trombocitopenia y también pueden empezar a tener anemias hemolíticas. Va a empezar a alisarse los eritrocitos, pueden tener inclusive hematurias y esto ya te está hablando que se encuentra algo importante que yo diga que ya está en una etapa de choque séptico es que debe existir forzosamente daño multiorgánico. Van a empezar con daño a nivel renal, a nivel hepático, aumento de las enzimas hepáticas, puede tener anuria también, por ejemplo, hematurias, y entonces ya estamos hablando que él está en choque séptico y es cuando, si nosotros hicimos un hemocultivo y observamos que fue un gram negativo, junto con todo esto, seguramente parte es por el lipopolisacárido más el sistema inmune que hiperreaccionó. Entonces, tratamiento, mantenerlos con antibiótico y esteroides. Recordemos cómo va la cascada básica de los AINES, de los antiinflamatorios no esteroideos. Están los fosfolípidos de membrana y ahí existe una enzima que se llama fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2
va a ser a que se formen los eicosanoides. Los eicosanoides son los encargados de formar prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Entonces, al bloquear la fosfolipasa A2, lo que hace el esteroide es que inhibe tanto prostaglandinas, tromboxanos como leucotrienos. Prostaglandinas, recordemos que sirven para llamar al sistema inmune. Tromboxanos sirven para coagulación y leucotrienos pues son para las células blancas, ¿sale? Para igual sistema inmune y para dolor, ¿sale? Las prostaglandinas nos dan dolor también. Entonces, si yo inhibo la cascada desde arriba, pues voy a dejar de tener inflamación, va a dejar de tener coagulación y va a dejar de tener la parte de activación de las células blancas del sistema inmune. Ahora, ¿qué hacen los antiinflamatorios no esteroideos? Los no esteroideos van a tener un nivel más abajo. Donde están su sitio blanco es donde están los eicosanoides. Acuérdense, fosfolípidos, fosfolipasa 2, eicosanoides. Los eicosanoides, para que se formen los tromboxanos y las prostaglandinas, existe una enzima que se llama ciclooxigenasa o COX. Las COX se inhiben con los AINES. Entonces, los AINES actúan a ese nivel y van a inhibir tanto la parte de la segregación plaquetaria, porque inhiben los tromboxanos, e inhiben las prostaglandinas que inhiben la inflamación y el dolor. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado, hablando de los humanos, es que está enfermo del corazón y les mandaron aspirina. Tiene que tomarse todos los días una aspirina. La aspirina es un AINES, y entonces lo que hace es inhibir a dosis bajas, inhibe plaquetas, inhibe tromboxanos. Y entonces todo el tiempo mi paciente está anticoagulado para que no se formen trombos y no tenga infartos, ¿sale? O si ya tuvo infarto, para que no le dé otra vez. Entonces, los AINES a dosis más altas, por ejemplo, la aspirina a una dosis más altas, que son 300 miligramos, dosis bajas 100 miligramos, dosis altas 300, inhibe dolor. Lo tomamos pues, para cefalea, ¿no? Entonces, ese es su mecanismo de acción. Los AINES, ¿cuál es la contraindicación? Si los tomamos o lo administramos continuamente, va a tener un sitio blanco que es la parte gástrica. Entonces, provocan úlceras. Los AINES provocan úlceras y se administran de forma continua. En animales también provocan úlceras, provocan gastritis, provocan úlceras, provocan sangrados de tubo digestivo alto. Y, por ejemplo, en los viejitos, en los adultos mayores, que todo el tiempo están tomando AINES, provocan, les digo, úlceras tan importantes que terminan evacuando sangre o terminan vomitando, ¿no? Sangre. Entonces, AINES sí hay que tomarlos, pero conforme a algún tiempo y dejar descansar y poner un inhibidor de bomba de protones. Pero la verdad es que los mejores y los más rápidos son esteroides. Entonces, para esos pacientes, vete el esteroide. Que de hecho, saliéndonos un poquito del tema, por ejemplo, con lo de COVID, es muy parecido a lo que hace el lipopolisacárido. Provoca inflamación así generalizada y entonces el único tratamiento que tenía pues, es Dexa. La Dexa es un esteroide. Y aún así, no todos, el cuerpo, ahí depende mucho de la respuesta de cada paciente, desafortunadamente. Entonces, cuando llegan a tener un paciente así, el pronóstico es malo. Realmente ¿se va a salvar? No lo sé, no creo. Tiene 50. Realmente el pronóstico es muy malo. O sea, casi no tenemos buen pronóstico para ese lipopolisacárido, hiperreacción. Muy mal pronóstico, el 60% fallece. ¿Vale? Ok. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. No escuché lo demás. Puede provocar aplasia y luego, ¿qué perdón? Y problemas oculares. Ajá. La verdad es que las sulfas, yo tampoco las utilizo mucho. Sí tienen varios efectos secundarios, pero realmente el tiempo que las utilizamos es corto. Entonces, sobre todo es que no las administren continuamente, ¿no? Que si ya vino por esa infección y luego otra vez se las vuelve a utilizar y así sucesivamente,
que tengan como uso continuo o dosis elevadas es los efectos secundarios. Me gusta igual que a ti, otros antibióticos más, porque las sulfas sí tienen también su espectro, les digo, no tan amplio, está muy limitado, pero también llegan a tener, como se utilizaron demasiado cuando empezaron a salir, hay mucha resistencia a sulfas, mucha. Entonces, para mí tampoco es un antibiótico ideal. Sin embargo, si mandamos a hacer, por ejemplo, un estudio de cultivo y sale ahí, a lo mejor, pues que es sensible a sulfas y ves de todos los antibióticos que te quedan, cuál es el que tiene a lo mejor menor tiempo, menor costo, pues puedes ocuparla, pero si no, realmente sí hay mucha resistencia a sulfas, mucha resistencia. Yo puedo decirles al menos que de todas las cepas de Escherichia coli que nos llevamos y las que trabajamos, se trabajaron 150 cepas. De las 150 cepas, el 80% eran resistentes a sulfas, porque las ocupamos mucho. Y de todas las que utilizamos, en mi caso de las multiresistentes, el 100% eran resistentes a sulfas. Entonces, igual, habrá alguien que les guste mucho. Recuerden que también depende mucho como el sentido de cada quien, ¿no? A veces dices, es que yo veo que con ese antibiótico funcionó mejor y sigue en esa línea, ¿no? Pero sí hay que tener siempre en cuenta los efectos secundarios, pero hay mucha resistencia. Ok, ¿alguna otra duda? Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra cuestión, agradecemos mucho la ponencia de la doctora Nora. Gracias. Y le damos un aplauso, por favor. Pues muchas gracias.